No es un tema aislado, es de todas las sociedades del mundo conocido. Ahora sabemos mucho más de las orientales. Tiene muchos sentidos que tienen que ver con la subordinación, con la condición de las mujeres, con el tema de la organización social, con el tema del tipo de gobierno. Tiene muchas consecuencias, que las mujeres tienen miedo, que no participan en política, pero ¿qué más? En los años 70 descubrimos que hay un síndrome de la violencia y las mujeres se enferman, no duermen lo suficiente. Se acumula el miedo, no se embarazan porque tienen tanto horror del tiempo o de las condiciones. Pues tiene consecuencias, se enferman, tienen culpa. Hay un trauma que se llama, ¿y yo qué hice para que me violaran? Debo haber hecho algo. Me puse el pantalón amarillo muy pegado, me puse la blusa muy escotada, ahora no vi ninguna, me estoy enseñando a la hombros. Me puse los tacones muy altos. ¿Qué fue lo que yo hice? Entonces yo no le puedo decir a mi mamá, ni a mi papá, y menos a mi marido. El tipo que trabaja conmigo me ha dado un par de nalgadas. ¿Qué fue lo que hice? El tema de la culpa, de qué fue lo que yo hice, es un asunto muy grave porque ahí se inhibe la capacidad de las mujeres para denunciar los hechos. Entonces, las denuncias de hostigamiento, de acoso, de persecución, de maltrato, de que les quitan los espacios, los puestos, todo ese proceso las mujeres no lo denuncian. Ahí sí que tenemos una cifra negra muy muy alta donde las mujeres no están denunciando acoso. Las encuestas dicen que es muy alto. Muy bien. Y el resultado de esa condición de las mujeres que viven violencia en todo el mundo conocido, que no es un problema aislado, que es repetitivo, que lo sufren todas aunque no lo digan, el resultado es que las mujeres a lo largo de la historia nos costó mucho recuperar nuestros derechos. Había épocas en que no podíamos hablar en la casa. Eso era un tipo de violencia que en el siglo XIII y en el siglo XIV, la que sigue. ¿Por qué no somos humanas? ¿Por qué todas esas cosas que ya les conté? Porque, ¿qué quiere decir? Que se construyó la idea de mujer y de hombre durante milenios, que eso no es una cosa grande, ¿ok? Solo para tenerlo en la cabeza, ¿sí? No es una cosa que se pueda romper. Yo oía a la Lovera en la mañana, que es una radical exagerada, y yo me voy a cuidar a mis hijitos, que es lo principal que tengo que hacer, y me voy a llorar a la almohada, porque cumplí 29 años y no me he casado, y luego me regreso y digo, claro, es normal, un taller, una plática, no nos cambia totalmente, pero nos podría hacer reflexionar, ¿ok? ¿Sí? Nos cuesta mucho tirar nuestras costumbres. ¿Y yo qué voy a hacer? Le voy a decir a mi mamá que ya no soy virgen desde los 14. No digas nada, pero es probable, ¿ok? ¿Sí o no? ¿Verdad? Pero lo que es como lo que se dice, yo en público no les cuento, ¿no? ¿Ya? Los hombres no tienen ese problema, al contrario, si tienes 18 y no te has tirado a una, papacito, pues a lo mejor tu masculinidad está en peligro, ¿verdad? Las mujeres sí. Las mujeres todavía, aunque ya no se usa la virginidad, tenemos miedo de nuestra conducta sexual. Ese es un control. Y el control genera violencia. Entonces, hemos vivido a lo largo de la historia opresión y considerarnos menos se llama así, no tiene otro nombre, discriminación. Ya ven que nosotras peleamos mucho y aquí debe haber dirigentes que sufren enormemente por las pobrecitas indígenas, ¿verdad? Y lloran. ¿Y ustedes? Ustedes son discriminados en cada espacio. La reportera que no escribe lo mismo que este cuate porque no puede subir a la montaña, la dirigente política que lo hace muy bien, pero ojalá no era como yo que soy que tengo el poder, y ella no se dio cuenta ni abarcó el problema socioeconómico, o etcétera. O la que estudia, pues ya debe haber ayudado a sus hermanos y es el que sabe matemáticas. Ya saben que ustedes tuvieron la primera presidenta municipal en el país y en América Latina, ¿sí? ¿Cómo se llama?
No, ¿cómo se llama? Aurora. Aurora Mesa Andraca, con ese, ¿verdad? Aurora Mesa Andraca. Doña Aurorita estudió artes en Europa y iba a casa de una tipa, ya ven que el hermano hizo una colección de pinturas. Iba a casa de una tipa que se llamaba Gertrude Stein, que le compró toda la obra, por ejemplo, a Picasso, luego se hizo rica. Gertrude era una traficante, ¿cómo se llama? La controladora de arte, no sé. Aurora aprendió a leer, a trabajadora social. Y el general Cárdenas dijo que fuera la presidenta municipal. Pues por su sacrificio con la gente iba a ver a los enfermos a sus casas, a los que se agarraban a balazos por la tierra en esa época, el 36. Pero Aurora es la que conservó la casa, es la que la despojaron. Ese señor, ¿cómo se llama ahora en el museo? José no sé qué. ¿Por qué? José Juárez, este señor despojó a doña Aurora. Encontré unas cartas cuando investigué de su vida que le escribe al hermano, que es un gran agrónomo mexicano, don Manuel Mesa Andraca, donde él le dice: cuídame la otra Aurora, ¿no? ¿Y qué tal? José Juárez dijo que se las dejó a él, pero es otra historia. Pero es el ejemplo de que cuando las mujeres tienen oportunidades, yo pienso que, yo les digo, esta señora guerrerense de 19 años, en la Embajada de México en Francia, que además aprendió francés, aprendió a sensibilizarse socialmente, una excelente presidenta municipal en un año 8 meses. Arregló el parque, hizo la guardería, organizó el cuidado de los niños en las escuelas, hizo una escuela de párvulos en Chilpancingo. O sea, fue fantástica, abrió las calles. Nuestra es su historia, ¿no? ¿Conocen alguna biografía de Aurora? Nadie ha hecho una biografía. Muy bien. Las mujeres viven un proceso de digerización. Es histórico, es largo y yo no puedo responder como política. A mí nunca me han discriminado, no te has dado cuenta que no. Están controladas desde la época tradicional de yo hago una guerra para tener más tierras históricas, como se intercambian a las mujeres como si fueran animales, ¿verdad? Y luego las esposas que son propiedad de los maridos y las amantes que son propiedad de los amantes, porque además es gravísimo decir que yo no estoy casada y soy amante del patio. Todavía quieren a todo, ¿no? Y las relaciones libres son las más agradables, porque ni uno ni otra tiene responsabilidad de que amarse. Pero es un pecado. Muy bien. Están controladas en todo el proceso que se vida, como los hombres que no tienen poder, están controlados en todo el proceso de su vida por el dictador, el presidente de la República, el presidente municipal, el líder del partido y el gobernador. O sea, la famosa perspectiva de género lo que analiza es el ejercicio del poder y demuestra cómo el ejercicio del poder domina a las personas. ¿Por qué decimos que es la ciencia del feminismo? Porque la mayoría de las personas dominadas en el mundo, de acuerdo con la estadística, somos las mujeres. Somos el grupo subordinado más grande del mundo, la mayoría, por encima de los hombres. Por eso se cree que género es mujeres cuando es un dispositivo que te explica el ejercicio del poder. Entonces, la mayoría de las personas subordinadas en el mundo, dominadas por el poder, somos las mujeres porque somos la mayoría poblacional. Hay otros grupos dominados por el poder que se analizan con la perspectiva de género, sí. Indígenas, hombres y mujeres, campesinos, hombres y mujeres, obreros, hombres y mujeres, ¿ok? Sí hay grupos subordinados, como dicen algunas diputadas que me encanta, los grupos vulnerables. Las mujeres no somos grupos, somos mayoría de la población. Y no somos vulnerables, somos vulnerabilizadas. Nos vulneran nuestros derechos todos los días, pero no es que seamos pequeñitas. Perdónenme, señor del partido. Pero toda esta historia cultural ha hecho que a las mujeres nos llamen mujeres pequeñitas, linditas. O sea,
cositas. No lo soporto, perdón, la reacción fue automática. No soy una mujercita, ¿no? Me perdonen, ¿ok? Porque es un proceso de lenguaje y el lenguaje es el resultado del pensamiento, ¿no? Y equivocadamente respetarnos es discriminarnos y tratarnos como pequeñitas y con cerebros un poco más débiles. Aprender eso de parte de hombres muy buenos, eso es muy difícil, porque han sido construidos para pensar que nos tienen que proteger. Entonces no es que sean malos, ¿no? Es que así fueron enseñados. Y entonces se sienten todavía con capacidad de protegernos, cuando lo que tendrían que hacer es respetarnos nuestros derechos humanos totales. ¿La que sigue? Entonces, ¿qué es el feminicidio? Conceptualmente hablando, se ha popularizado la palabra. Feminicidio igual a asesinato de mujeres, ¿verdad? Bueno, de todas maneras les paso el concepto. Popularizado está como feminista, antimachos, antimamá, etcétera, se crean palabras populares, ¿no? Entonces el feminicidio